Ministerio Internacional Cabó. En este día voy a predicar bajo el tema confiándole a Dios nuestro mañana. Confiándole a Dios nuestro mañana. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, relata que un día el Señor le apareció a Abraham y le dio una orden increíble. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué cosa tan asombrosa. Dios escogió a un hombre y le dijo: quiero que te levantes y te vayas dejando todas las cosas atrás. Tu casa, tus parientes, aún tu país. Quiero enviarte a un lugar y yo te iré dirigiendo en el camino hasta que llegues allí. Hay un momento en la vida que Dios va a aparecer en nuestro caminar y nos va a pedir que hagamos algo. Y ese algo va a parecer muy oscuro para nosotros en su momento, porque no sabemos cómo se va a hacer y conocemos el resultado. Dios le dijo a Abraham que iba a entregarle a él una gran nación, pero el Señor no le dijo: Abraham, ¿cómo te voy a sustentar? Abraham, ¿cómo te voy a dar comida todos los días? Abraham no podía salir solo. Además, Dios le está prometiendo cosas que este hombre le tocaría abandonar todo lo que tenía. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo respondió Abraham a esa palabra increíble del Señor? Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si esta mañana el Señor te importuna y te dice: Juana, Josefina, debes dejar tu carrera, todo lo que has construido en esta ciudad, y debes ir a una ciudad que yo te mostraré. ¿Cuántos correrían a armar sus maletas y se irían corriendo? No estamos hablando de que Abraham no era un hombre sin sueños. Abraham era un hombre rico, un hombre dueño de ganados, de ovejas, y había hecho mucha riqueza. Y todo lo tenía en su país. ¿Para qué se iba a incomodar saliendo? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué buscaría entre las naciones a un hombre y luego lo llamaría a abandonar todo e irse en un viaje sin ningún mapa, sin rumbo predeterminado, sin conocer el destino? Abraham no le dijo: Señor, te pongo tantas señales. Abraham obedeció la voz de Dios. Nunca le mostró Dios a Abraham cómo lo iba a alimentar y cuidaría de su familia. Él no le dijo cuán lejos debería ir ni cuándo llegaría allí. Él solo le dijo dos cosas en el principio: ve y te mostraré el camino. Qué cosa tan asombrosa Dios está ordenando. En esencia, Él le dijo a Abraham: desde este día en adelante, yo quiero que tú me entregues todas tus mañanas. Los cristianos solemos decir: estoy confiando que el Señor me va a sustentar. Estoy confiando que Dios me va a ayudar. Pero va a llegar un momento en que todo es incertidumbre y Dios está diciendo: entrégame tus mañanas. Tú vas a vivir el resto de tu vida poniendo tu futuro en mis manos. Un día a la vez, Abraham. Quiero que comprometas tu vida a la promesa que te estoy haciendo. Si te comprometes a hacer esto, yo te bendeciré, te guiaré y te dirigiré a un lugar que nunca has imaginado. El lugar donde Dios quería llevar a Abraham es un lugar donde Él quiere llevar a cada miembro del cuerpo de Cristo.
que es el lugar llamado la escuela del quebrantamiento, donde cientos y miles de cristianos ingresan, pero solo unos cuantos se gradúan de quebrantamiento en la escuela de Dios. Hay algunos que ni siquiera pueden entrar a la básica primaria de la escuela del quebrantamiento, porque la primera clase se llama quebrantando nuestro orgullo. La segunda clase se llama confiándole a Dios nuestras mañanas. Muchos de nosotros decimos, yo confío en Dios. Pero cuando viene el día oscuro, cuando viene el día de la tormenta, ese día buscamos la excusa y le enviamos al profesor y le decimos, hoy no puedo asistir a la escuela del quebrantamiento de Dios. Hoy quiero salvarme porque el banco me va a ayudar a esa necesidad. Ya no dependemos de Dios, sino de nuestras fuerzas humanas. ¿Aló? Ese es el lugar donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Los estudiantes de la Biblia dirían que Abraham era un hombre modelo, alguien que sirve de ejemplo de cómo caminar delante de Dios. Y el ejemplo de Abraham nos muestra que es el requerimiento de todos aquellos que buscan agradar a Dios. Es confiándole a Dios nuestro mañana. No se equivoque, Abraham no era un hombre joven. Las personas cuando vienen a cierta edad a la iglesia suelen decir, es que ya no tengo fuerzas. Es que ya soy una persona con más pasado que futuro. ¿Verdad? No se equivoque, Abraham era un hombre viejo, anciano para que se escuche mejor. Cuando Dios lo llamó a hacer este compromiso, él tenía un sobrino porque no tenía familia. Abraham tenía un problema que quería resolver, no tenía herederos y probablemente tenía planes en marcha para seguir el futuro de su familia. Así que él tenía que haber estado intranquilo sobre muchos detalles mientras él consideraba el llamado de Dios. Significa tener que separarse de su familia, de su parentela, amigos, y tener que confiarle completamente a un Dios que no conocía, que le iba a proveer para todos los días. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo nos dice que todos aquellos que creen y confían en Cristo son los hijos de Abraham. En pocas palabras, somos personas que agradamos a Dios confiando en Él. Abraham no salió de manera inmediata de Ur de los Caldeos. Comenzó a hacer un peregrinaje en medio del desierto. Su padre tuvo que morir para poder avanzar en Dios. Hay momentos donde Dios va a tener que quitarnos las personas de las cuales hemos aprendido a depender para que podamos confiar en Él. Un día un joven estudiante visitó a una familia campesina, estaban haciendo un estudio sociológico y encontró que en esa familia de campesinos todos vivían de una sola vaquita que tenían. Y el joven estudiante les dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no trabajan la agricultura? No, ya con la leche y el queso y el kumis y el yogur que produce la vaca estamos bien, no necesitamos más nada. Se quedó, vivió con ellos y se dio cuenta que había mucho potencial, pero amaban demasiado a la vaca y confiaban mucho en la vaca. El joven estudiante salió muy temprano, tomó la vaca y la mandó a un abismo. Se murió la vaca. La familia comenzó a llorar y a lamentar, ¿ahora qué va a ser de nosotros? ¿De qué vamos a vivir? El joven estudiante se fue y regresó y encontró que ahora eran productores de palma, que ahora habían avanzado, que la dependencia de la vaca se había terminado.
Amados hermanos, esta mañana, ¿quién es la vaca en tu vida que el Señor tendrá muchas veces que quitar para que tú dependas de Él? Aleluya. Y encima de eso, Abraham no solo tenía una vaca, sino un rabo, como diríamos nosotros los costeños. Dios le dijo a él: sal tú y tu familia. Y como él no tenía herederos, vio a Lot como un potencial heredero y tomó a Lot. Lot no tenía la misma visión de Abraham. Lot no había entendido que era lo que iba a ser su tío. Muchas veces nosotros nos apegamos a personas de las cuales las tenemos como un segundo botín. Por si Dios falla, ya tengo aquí una esperanza. Y llegó un momento en que ambas familias empezaron a ser bendecidas, claro, a consecuencia de Abraham, no de Lot. Porque Lot era un hombre con métodos y operaciones carnales. Escuchen esto esta mañana. Lot había logrado la bendición por medios carnales. Y hay otro hombre en la Biblia que logró la bendición por medios carnales. ¿Saben quién es? Jacob. Jacob un día mintió y dice que su madre Rebeca le colocó piel, ¿verdad? Le colocó vellos de animal, porque su padre Isaac ya era viejo y ciego, y le hizo un guiso, y él se presentó y recibió toda la bendición. Y cuando su hermano Esaú vino ante Isaac, le dijo: padre, ¿no ha quedado un poco de bendición para mí? Le dijo: no, tu hermano se ha llevado toda la bendición. Hay creyentes que obtienen las bendiciones en Dios a través de medios carnales. Y Abraham era un hombre carnal que cuando los pastores de Abraham y Lot comenzaron a pelear porque el lugar era muy pequeño, Lot decide montarse en una llanura y dice: me iré a aquel lugar. Y aquel lugar era cerca de Sodoma y Gomorra. Eso muestra que hay gente que está con nosotros y su mirada está puesta en las cosas del mundo y se convierten en un ancla espiritual para tu vida. Y en un momento van a producir división y contienda, porque ya no podían vivir juntos, porque lo espiritual y lo carnal no se pueden juntar nunca. ¿Aló? Nuevamente Dios le quita algo a Abraham. Y viene la desesperación. No hables con Satanás. Hubo una mujer que decidió hablar con Satanás y terminó siendo engañada, porque la función de Satanás es engañarnos. Eva comenzó a hablar con Satanás. Hay cristianos que nos gusta hablar con la tentación, que nos gusta hablar con el pecado, que nos gusta fomentar relaciones con Satanás. Ahora, Abraham empezó a escuchar a Satanás. Abraham, estás muy viejo y no tienes hijo. ¿Y a quién tomó Satanás para hablar? A la mujer de Abraham, a Sara. Por eso la Biblia dice: toma lo bueno y desecha lo malo, ¿verdad? Porque las mujeres, cuando uno se equivoca, siempre le dicen a uno: yo te lo dije, si me hubieses hecho caso, esto no te hubiese pasado. Pero aquí Abraham tenía que discernir lo que se le estaba diciendo. Y la mujer le dijo: Abraham, toma a Agar por mujer y ten un hijo con ella.
un consejo sabio para la época. Dios había entregado una promesa. Y quiero decirles algo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de Dios y no se han cumplido? Bueno, quiero que usted se pare en los caminos y se pregunte, ¿eso que usted escuchó ha venido de la voz de Dios o de la voz de los hombres? Porque hoy hay una serie y un sinnúmero de falsos profetas y de personas que dicen ser profetizas, que engañan y seducen a los siervos del Señor, diciendo palabras de mentira. Cuando el Señor le profetizó a un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, le dijo: el Señor te llevará ante los reyes, tú serás instrumento útil en sus manos. Y esas son las profecías que nosotros escuchamos hoy. Pero la profecía fue más allá y le dijo: pero sufrirás por causa de la palabra de Dios. Y el día que Pablo predicó frente a los reyes, era el día que estaba en un juicio, que Agripa le dijo: casi me persuades. Qué tremendo. Si a usted le han profetizado así, dé por hecha esa palabra. Y a Abraham Dios le entregó una promesa y le dijo: Abraham, te voy a dar un hijo. Y cuando Dios nos dice algo, nosotros queremos socorrer a Dios, ayudar a Dios con nuestros métodos. Porque cuando Dios te hace una promesa, Él te va a mostrar el camino y Dios te va a decir en qué lugar y en qué punto debes estar. Y si tú corres humanamente a hacer lo que tú quieres, vas a terminar teniendo un gran problema. Y llegó un momento cuando Ismael comenzó a crecer, Isaac estaba también, ya el hijo de la promesa había llegado. Y Sara tuvo que decirle a Agar: tú y yo no podemos estar juntas aquí con un mismo hombre. Se le convirtió en un problema. Y ahora, geopolíticamente hablando, los descendientes de Ismael son los palestinos y los descendientes de Isaac son los israelitas. Un conflicto histórico y bélico de miles de años. Y los hijos de Esaú, que son los edomitas, los rojos, también se levantaron en contra de Israel, en contra de los hijos de Jacob. Porque dos naciones están en tu vientre. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, cuando nosotros queremos correr para ayudar a Dios, vamos a terminar en grandes problemas. Jesús también nos llama de esta manera de vivir diciendo: no preocuparnos del día de mañana y poner el futuro en sus manos. Dice el Señor: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Jesús no quiere decir que no deberíamos hacer planes para nuestro futuro. Más bien Él simplemente está diciendo: no estén ansiosos o inquietos acerca del día de mañana. Pensando bien, la mayoría de nuestras ansiedades son sobre lo que podría ocurrir el día de mañana. Estamos constantemente acosados por dos pequeñas palabras: ¿qué pasará? ¿Cuántos de ustedes están preocupados por su futuro? ¿Cuántos de ustedes están preocupados por lo que pasará mañana? Levante su mano. ¿Qué pasará si la economía cae y pierdo mi trabajo?
¿Cómo pagaré mis deudas? ¿Cómo podrá mi familia sobrevivir ante un paro judicial? ¿Y qué pasará si pierdo mi seguro médico, mi EPS? Aunque da lo mismo perderle y ganarle en un país como este. Si me enfermo y no tengo para ser hospitalizado, paseo de la muerte, ¿estaremos en ruina? ¿O qué pasará si mi fe me falla durante los tiempos difíciles? Tenemos miles de ansiedades de qué pasará. Y en esta mañana el Señor dice, confíame tu mañana. Jesús interrumpe nuestros ¿qué pasará? Y nos dice, vuestro Padre Celestial sabe cómo cuidar de vosotros. Cristo dice, no necesitan preocuparse. Vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad. Y Él no nos va a desamparar. No nos va a desamparar. Él es fiel para alimentarnos y vestirnos y de suplir todas vuestras necesidades. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Confiar en el Señor es muy difícil. Y llega un momento en que Dios te quita todo lo que tú tienes y se te cierran las puertas de la derecha, de la izquierda y para atrás ni para coger impulso. Y solo tienes una puerta abierta que se llama hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú entras, ya no puedes depender de tus fuerzas, de tus habilidades, sino de Dios. Hubo un momento en mi vida del año 2012 donde yo creía que había aprendido a confiar en Dios. Pero yo confiaba cuando era un estudiante que los 30 iba a haber dinero en la casa y los 5 primeros días del mes eran buenos porque había dinero. Y confiaba que cualquier necesidad iba a ser solventada, como fuera. Y cuando comencé a trabajar, creí que con mis fuerzas estaba bien. Y el Señor me quita todo en el mes de junio. Y yo decía, Señor, ¿de qué voy a vivir? Ahora nadie tiene para ayudarme en estos momentos. Y desesperadamente comencé a enviar hojas de vida por todos lados, Putumayo, todas esas partes para donde me llamaran. Porque el hecho de tan solo pensar qué pasará mañana, qué pasará cuando lleguen las facturas, cómo las voy a pagar. Yo pasaba por los almacenes y les hacía así. De aquí a que vuelva a entrar un almacén de esto a comprarme algo. De verdad. Todo estaba oscuro. Y al Señor se le ocurre la idea de que abramos una iglesia. Y yo dije, imagínate, abrir iglesia sin plata. Esto es tremendo. ¿Y cómo vamos a pagar ese lugar? Ya el Señor lo había pagado. Bueno, el Señor está respondiendo. Y empezamos a hacer muchas cosas. Y un día, el Señor me recordó de un libro, de un gran hombre de Dios, porque yo estaba preocupado porque la gente no estaba viniendo a los servicios de la iglesia. Y le pregunté al Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Y el Señor por teléfono me dijo, es que tú tienes un gran problema y es que tú no has aprendido a depender de mí. Tú no me has entregado tus mañanas. Un pequeño tics. Cuando Dios te hace un diagnóstico de tu vida,
y Dios identifica tu problema, no hagas como Saúl. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo, ve y extermina todo. Y cuando vino el profeta le dijo, ¿hiciste lo que Dios te dijo? No, dejé lo mejor. Él creyó que lo iban a felicitar. Y el profeta le dijo, locamente has hecho. Ya se lo había dicho anteriormente, ahora tu reino no será duradero. Entonces Saúl le dijo, bueno, que tú y yo quedemos bien delante de los hombres, no importa que estemos mal delante de Dios. Cuando Dios te confronta con algo en tu vida, reconócelo en su presencia y deja que Dios trabaje en esa área de tu vida de tal manera que puedas agilizar los procesos de Dios en ti. Pero ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a pelear con Dios. Y comenzamos a decir, yo sí confío porque el día tal y tal. Y empezamos a excusarnos. Yo entré en ayuno, en oración. Y empecé a confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cada vez que íbamos a predicar a algún lugar y nos tocaba caminar muy lejos, yo siempre iba orando diciendo, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y mucha gente que me conoce muy bien me decía, ¿qué te está pasando? Que te veo tranquilo y no tienes trabajo. Porque otras veces yo estaba desesperado, corría para aquí, corría para allá. Y fíjense que ahora que comencé a trabajar fue que me adelgacé, pero yo estaba hasta más gordito. Comencé a confiar en el Señor. Y un día tomé mi título profesional y se lo entregué al Señor. Y la emisora donde estábamos trabajando nos había dado unos cupos para vender. Y me salió el primer negocio después de 3 meses. Yo dije, ya va a venir la bendición de Dios. Escuchen esto, por un 0 de más perdí el negocio porque con quien estaba hablando el negocio pensó que la cifra era mucho más elevada y no me llamó y se perdió el negocio. Yo allí entendí que Dios me estaba procesando, que Dios me estaba quitando los lotes, que Dios me estaba arrancando lo que me era un estorbo. Porque cuando me pasó esto yo dije, si hubiese sido de Dios, este Señor me llama y arreglamos la cifra. Pero no pasó. Luego alguien vino y me dijo, ve que yo ahora sí te voy a dar la pauta. Y cuando llegamos a este lugar, esta persona nos dijo, no, ya yo pauté en otro lugar. ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Estamos confiando en el Señor? Y fíjense ustedes que cuando comencé a confiar en el Señor, cuando el Isaac de la promesa vino, antes de que me lo pidieran en sacrificio, ya lo había sacrificado en mi corazón. Porque yo le dije al Señor, si este trabajo que me van a dar es un obstáculo para mi comunión contigo, no lo tomo. Y el Señor dijo, tómalo. Y esta semana, el lunes, me llamaron de un empleo en Córdoba. Y entonces fíjense ustedes, ahora están viniendo las ofertas. Pero lo que el Señor te entrega es cuando tú comienzas a confiar en Él y en el poder de su fuerza. Ahora mismo la iglesia está en un tiempo como ningún otro en la historia. Este es un tiempo de gran confusión doctrinal, con la cultura materialista mundana introduciéndose furtivamente en la iglesia. A las personas de Dios se les está enseñando a soñar en grande, a hacer planes de engrandecimiento, alcanzar el oro. Muchos padres cristianos se sienten presionados a diseñar las carreras de sus hijos, teniendo temor de sus futuros si no lo hacen. Trágicamente, esto ha producido una generación de jóvenes tan presionados a triunfar
que están estresados, angustiados y fundidos. Hoy el discurso de algunos lugares es que nosotros fuimos hechos para triunfar, que el sabor de la derrota no nos puede tocar. Es decir, que nosotros en ningún momento de la vida debemos ser probados. Pues yo veo a un David como rey, pero antes de ser rey mataba a los leones y a las ovejas. Y antes de asesinar a Goliat, nadie se acordaba. Y fue precisamente las victorias que tuvo en Dios lo que lo sustentaban en los días difíciles. A estos jóvenes se les ha enviado el mensaje de que no pueden tener suficiente. Pablo dijo, si ya tenemos pan y vestido, tenemos lo suficiente. Pero a la iglesia de hoy le están diciendo, usted tiene más porque Dios tiene más para darte. Y yo veo gente más pobre y más pobre en la iglesia. Como resultó de que si algunos han llevado a los extremos bebiendo y de fiesta como si todo se fuera a acabar mañana. El mundo está anunciando que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Si se acabara, ¿cuántos irían con el Señor? Muchos tratan de alcanzar logros inalcanzables y toman medicamentos para calmar sus nervios, mientras tratan de cumplir normas imposibles. Mientras tanto, jóvenes ordinarios con sueños simples sienten que encuentran en Él, dador de la vida, lo suficiente. Y Dios los lleva mucho más allá de lo que ellos esperaban. Todo esto, mis amados hermanos, está inculcado en un temor por el mañana. Cuando uno llega a las universidades, le pintan que uno cuando salga de esa universidad, uno al año siguiente va a tener carro, casa y vas a tener un excelente puesto. Y nada de eso está pasando, ¿cierto? Y las universidades, con tal de vender, te pintan grandes sueños. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó a ser esto el legado de una generación de cristianos antiguos que conocieron la fidelidad de Dios? Estos creyentes antiguos saben que Dios los ha cuidado hasta ahora. ¿Por qué no podría ser fiel para cuidar a sus hijos? Por encima de este momento de confusión y rivalidad, por encima del esfuerzo vacío de alcanzar bienes materiales y grandeza carnal, una voz está llamando y dando una orden diciendo, deja tu vida atrás, levántate y vete y entrega todas tus mañanas al Señor, aleluya, porque Él tendrá cuidado de todo. Estamos corriendo como los impíos, estamos confiando nuestra vida a cualquier otra cosa menos al Señor. Hoy el Señor dice, rinde todos tus planes hechos por hombres y lánzate hacia mí, dice el Señor. Nuestro antepasado Abraham tuvo que dejar a un lado todo plan, esperanza y sueño, toda inquietud sobre su futuro y su familia. Y eso no fue fácil de hacerlo. Significó tener que hacer de un lado cada temor y ansiedad sobre cada día futuro y confiar en que Dios lo haría mejor que él. Sin poder competir, todo esto ha sido inculcado por un temor hacia nuestro mañana. Dios está aquí en nuestras vidas. Y el Señor nos está diciendo, entrégame tus sueños. Fue lo que tuvo que vivir José. Dios le mostró, Dios le prometió que reinaría por encima de sus hermanos, pero eso no estaba sucediendo cuando estaba en prisión. Eso no estaba aconteciendo cuando estaba siendo azotado en medio de Egipto, cuando estaba padeciendo en medio de la angustia, cuando tuvo que vivir en la cisterna donde estaban las promesas de Dios. José tuvo que entregarle al Señor cada mañana.
cuando Jacob estaba siendo perseguido, cuando fue engañado 2 veces. ¿Dónde estaban las promesas de Dios para Jacob? Él tuvo que entregarle a Dios su mañana. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó a ser el legado de una generación de cristianos antiguos que conocieron la fidelidad de Dios? Es increíble ver ministros que lo que hoy tienen ha sido la misericordia y la fidelidad de Dios, pero a sus nuevos creyentes no le están enseñando esto. Estos creyentes antiguos saben que Dios ha cuidado hasta ahora, pero han dejado de confiar en el Señor. ¿Cuántos creen que Dios quiere alcanzarnos a nosotros? Quiero que vayan conmigo al libro de Filipenses. Cuando Pablo escribió su carta a la iglesia de Filipenses, él se encontraba en una cárcel romana. Cuando Pablo afrontó su juicio en Roma, él se encontraba en condiciones horribles. Él era custodiado en todo momento por soldados de la guardia pretoriana, con sus pies encarcelados a un soldado a cada lado. Estos eran hombres terribles, duros, que maldecían frecuentemente. Ellos habían visto de todo y en su oficio cada prisionero era un criminal culpable, incluyendo al apóstol Pablo. Imagínense las indignaciones que sufrió Pablo en esa situación. Él no podía estar solo ni tener libertad, ni siquiera por un momento. Los guardias probablemente ridiculizaban las conversaciones de Pablo. Hubiera sido muy fácil que la dignidad de un hombre de Dios fuera despojada viviendo este trato. Piense en esto unos momentos. He aquí un hombre que había estado muy activo, con amor, viajando por todos lados, por largos caminos, y ahora estaba encerrado en una prisión. La mayor felicidad de Pablo era visitar las iglesias que había establecido. Y algunos cristianos comenzaron a decir que Pablo le estaba yendo mal. Y comenzaron a murmurar, trayendo vergüenza al evangelio debido a esta situación. Si Pablo realmente fuera un hombre de Dios, decían algunos, estas cosas no les estuvieran sucediendo. ¿Por qué el Señor no libera a Pablo si es un gran hombre de Dios? ¿Dónde está el poder de las oraciones de Pablo? Está mal delante de Dios. Otros ministros del evangelio están siendo bendecidos. ¿Por qué él no lo está? Apolo está teniendo grandes resultados con sus prédicas. Y también los ministros más jóvenes como Timoteo y Tito les está yendo bien, pero Pablo simplemente ya no tiene más su ministerio, está preso en el Señor. ¿Cómo reaccionó Pablo al estar encadenado por las circunstancias? Todos hemos escuchado aquel dicho que dice, cosas malas le suceden a personas buenas. Repentinamente, en cuestión de horas, nuestras circunstancias pueden ser completamente volteadas y puestas de cabeza. Cada día futuro puede ser arrebatado de nuestras manos y de nuestros planes y sueños pueden ser reducidos a una humareada. Dudo que haya alguien leyendo esto que no ha conocido a alguien que haya pasado por estas circunstancias. Alguna tragedia sucedió, algo que no estuvo anticipado y cambió todas las cosas, súbitamente fueron encadenados por las circunstancias de la vida. No hace mucho tiempo atrás escuché una historia de una mujer llamada Wynne, una señora viuda entrada en años. Ella y su esposo habían disfrutado de una vida hermosa, una vida juntos, cuando repentinamente él sufrió un ataque al corazón.
Ella era la única que cuidaba de su marido y debido a la condición de él debieron permanecer recluidos en su casa por 5 años. Ellos no podían hacer planes para el día de mañana. Después de un tiempo la señora Gwyn entró en una depresión y en un día su esposo la llamó al dormitorio y comenzó a descargar sobre ella todas sus quejas y le dijo que el ataque al corazón le había robado sus anhelos y esperanzas. Y él le dijo a la señora Gwyn: tú no te imaginas lo que yo he tenido que vivir. Ni siquiera puedo caminar afuera un poco. No te imaginas lo que he tenido que sufrir sobre esta cama, decía este hombre. Durante todos estos años, esto ha robado mi vida útil sin tener esperanza para el próximo día. La señora Gwyn le respondió: parece que tú has olvidado que yo estuve aquí todo el tiempo. Tú no eres el único que ha sufrido, yo también tenía sueños y esperanzas. Y durante todos estos años te he dado todo mi cuidado y energía. He cuidado de ti 24 horas al día. Todas mis mañanas han sido robadas también. El hombre murió poco tiempo después. Y aunque ella lo extrañaba, parecía tener un gran resentimiento sobre los años que había perdido. Eventualmente el sufrimiento nos llega a todos. Y en este mismo momento, multitud de santos en el Señor están pasando por aflicciones en su vida. Sus circunstancias se han transformado en sentimientos de desamparo. Muchos se están preguntando en su dolor: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué no contesta mis oraciones? ¿Por qué esta tragedia ha tenido que tocar mi casa? Parece que las preguntas fueran mucho más grandes que las respuestas. Para Pablo el dilema no era ¿por qué me está sucediendo esto?, sino ¿cómo reacciono ante esta situación? Pablo tenía 2 opciones en su situación. Él podía entrar en un estado de ánimo depresivo y hacer preguntas egocéntricas. ¿Por qué yo? Si yo he predicado en el mundo, si yo he sido un gran apóstol, ¿por qué no le pasó esto a Pedro? Él podría haber arrastrado un hoyo de depresión y de razonamientos. Pablo no comenzó a preguntarse el por qué. En lugar de eso, Pablo eligió preguntarse: ¿cómo puede mi situación actual traer gloria a Cristo? ¿Cómo puede salir un gran bien sobre todos mis problemas? Este siervo de Dios tomó una decisión: no puedo cambiar mi situación, yo puedo bien morir en este estado, aún así mis pasos son ordenados por el Señor, por lo tanto voy a magnificar a Cristo y será un testimonio para el mundo mientras estoy en estas cadenas. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1:20. ¡Qué poderoso! Yo quiero que considere la declaración de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Tenga abierta su Biblia. Pablo está diciendo en esencia: no sientan lástima por mí, ni piensen que estoy desanimado sobre mi futuro. Y por favor no digan que mi trabajo ha terminado. Si estoy encadenado y sufriendo, pero el evangelio se continúa predicando a través de todo esto. Yo me imagino a Pablo diciendo: mi aflicción se ha vuelto una fuente de regocijo.
Cuando los guardias cambian su turno, le cuentan al otro acerca de lo que yo prediqué. Y en toda esta cárcel se está predicando el evangelio de Cristo. Más bien mi mal ha resultado para bien, ha dicho el apóstol Pablo. El Señor dice, ¿qué sucede? ¿Qué escucha la gente cuando tú estás en aflicción? ¿Será que Cristo es predicado en medio de tu aflicción? ¿Será que cuando hay paro judicial, tú dices, Señor, ¿cuándo se va a terminar este paro? ¿O en medio de tu aflicción el Señor está siendo predicado? Cuando nuestras empresas nos sacan, Cristo está siendo predicado en medio de nuestro desempleo. Cuando no tenemos fuerzas, cuando todo el mundo dice, ¿hasta cuándo? El Señor está siendo predicado en medio de nuestra aflicción y en medio de nuestro dolor. Bendito sea Dios, porque el apóstol Pablo dijo, y esto ha redundado para gloria del evangelio. Un hombre a los 12 años era cojo. Es cojo, ¿verdad? Yo a veces confundo manco con cojo. Es cojo. El hombre era cojo y tenía un pie más largo que el otro, o sea que caminaba así. Y cuando se convirtió al Señor, le dijo al Señor y comenzó a orar para que Dios le estirara un pie. Y nunca pasó nada. Este hombre dijo, no voy a seguir más al Señor porque Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. Durante 10 años le he pedido que estire mi pie y no lo ha hecho. Y como Él no lo ha hecho, entonces yo dejaré el evangelio. ¿Qué escucha la gente cuando estás en aflicción? No me malinterprete, Pablo no estaba de ninguna manera resignado o indiferente a sus circunstancias. Él estaba sufriendo. Es la aflicción que Dios ha permitido, así que voy a hacer lo mejor que pueda hacer con esto. No me quejaré y pondré una cara feliz. Nadie sabrá de mi dolor. No, nunca. Esto no es poner todos nuestros mañanas en las manos de Dios. Cuando Pablo dijo, y he peleado la buena carrera de la fe. Sigan ustedes adelante. Y el libro de Hechos dice que Pablo predicaba en esta cárcel sin impedimento. El evangelio era predicado. Si tú dices, es que yo no puedo predicar el evangelio porque no tengo dinero, porque no tengo estudios, déjeme decirle esta mañana, el primer obstáculo para que el evangelio sea predicado es usted mismo. Filipenses 4:4. En cambio, note las palabras finales de Pablo a los filipenses. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él no está diciendo, estas cadenas son una bendición. Estoy tan feliz por este dolor de estar encerrado. No, estoy convencido de que Pablo oraba diariamente por su liberación. Y en un momento clamaba por fortaleza para poder soportar la aflicción. Aún el Señor Jesús en su hora de prueba y dolor clamó al Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es nuestro primer impulso en nuestras aflicciones, clamar, ¿por qué? Y el Señor es paciente con ese clamor. Pero Dios ha provisto para que nuestros mañanas estén seguros en Él. El hecho es que Cristo sea predicado por mi semblante calmado, por mi descanso a pesar de todo. Cada persona que me ve sabe que el evangelio que yo predico me sostiene a través de esos tiempos difíciles. Esto prueba que el Señor puede tomar a cualquier persona a través de cualquier situación, cualquier fuego o inundación, y su evangelio será predicado a través de esa experiencia amarga que hemos vivido en la vida. Y hoy el Señor le dice a algunos de ustedes, toma tu lecho y anda, porque has vivido 38 años de tu vida. Le dijo a este paralítico que estaba en el estanque de Betesda, levántate y anda en el nombre de Jesús.
A algunos de ustedes el Señor le dice, toma tu dolor, toma la frustración que has vivido por años y hoy levántate. ¡Aleluya! El Señor está aquí esta mañana. El Señor aquí a través del apóstol Pablo y a través de Abraham nos está diciendo que Dios va a hacer algo grande y extraordinario y mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. No tenemos que hacer algo grande para el Señor, solo tenemos que confiar en Él. Confiando en el Señor, nuestra parte es colocar nuestras vidas en las manos de Dios y creer que Él nos cuidará. Alabado sea Dios. Si nosotros simplemente hacemos esto, su evangelio será predicado sin importar las circunstancias. Y Cristo será revelado en nosotros de una manera muy especial a través de nuestras circunstancias difíciles. El Señor está aquí. Un hombre llamado Sam, pastor de la iglesia Times en Nueva York. El pastor David Wilkerson dijo de él en uno de sus escritos: Pastor David, he mirado cómo usted reacciona ante los tiempos difíciles y usted es un testimonio para mí. Lo que Sam no se da cuenta es que la vida de él es un sermón para mí. Él vive con un dolor crónico que no le permite dormir sino unas horas cada noche. A pesar de su constante y violento dolor, su devoción hacia el Señor es un testimonio para todos. Sam puede que no tenga un ministerio visible, pero su vida predica a Cristo tan poderosamente como uno de los mensajes de Pablo. Así que, ¿está Cristo siendo predicado a través de tu prueba actual? ¿Está siendo Cristo predicado a través de tu prueba actual? ¿Puede su familia ver el evangelio obrando en usted? ¿O solo ve pánico y desesperación y dudas sobre la fidelidad de Dios? ¿Cómo está usted respondiendo ante sus aflicciones? Diga conmigo, el Señor está aquí esta mañana. Pablo habló del día cuando nos presentaremos delante del Señor. Pablo escribe: asidos de la palabra de vida, para que el día en que Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2:16, vamos a leerlo todos. Vamos a ponernos en pie y vamos a declarar esta palabra en medio de nuestras aflicciones, porque en nuestro 2013 cada mañana despertaremos confiando que el Señor tomará nuestras mañanas, que nuestros hijos y nietos crecerán en el Señor, que en medio de nuestra aflicción el Dios de gloria será predicado. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día que Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está describiendo el día en el cual él estaría en la presencia de Cristo y los secretos de la redención serían revelados. Él está diciendo: yo me glorío en el Señor y en el poder de su fuerza. Levante sus manos esta mañana mientras contemplamos las maravillas de las cosas del Señor. En todo momento mis guerreros están acompañados de un ejército de Dios, llenos de la gloria y el poder de Dios. Vamos, en medio de tu aflicción, lo que te ha golpeado estos días, lo que te ha sateado, la economía, lo que ha venido, la enfermedad, el dolor, la tristeza, el resentimiento, los odios de generaciones enteras. Hoy el Señor dice: entrégame tus mañanas, entrégame el día que vendrán, tu futuro, tus sueños. Todo está en las manos del Señor, tu empleo, tu economía, para que podamos decir: me regocijo en el Señor y en el poder de su fuerza en medio de mi aflicción. Oramos para que tú que nos escuchas a través de la internet puedas recibir ahora la gloria de Dios sobre tu vida, puedas ser lleno de la presencia de Dios y un día no muy lejano puedas acompañarnos. Oh, declaramos la gloria de Dios sobre las cientos de personas que nos escuchan a través de la internet. Declaramos que la gloria de Dios viene sobre ellos y que aprenderemos a confiar nuestros mañanas en ti, oh Dios.
Muchas gracias.